Hola amigos, en esta oportunidad nos vamos a dedicar exclusivamente al armado del monobloc del motor Toyota 3A. Después de haber realizado la limpieza completa de todos los componentes de dicho motor, procedemos al armado. Empezamos el trabajo del montaje del cigüeñal en el bloque motor. El metal cuenta con una muesca o cuña, la cual va insertada en la base, tal como se puede apreciar. Antes de comenzar con el montaje del cigüeñal, se tomaron las holguras de los muñones de bancada por seguridad, con un indicador de tolerancias de aceite, también conocido como Plastigate, lo cual estuvieron dentro de los parámetros como indican las especificaciones del motor. Es importante realizar este trabajo con seguridad, sabiendo muy bien los valores. Antes de eso se llevó el block a la rectificadora para realizar el cambio de camiseta de los 4 cilindros y la rectificación del cigüeñal, lo cual quedó en 10 milésimas, tanto los muñones o puños de bancada como los muñones de biela. Como puede verse en la base del metal como en el mismo metal, un agujero sirve para hacer llegar una película de aceite lubricante a cada una de las superficies que están en movimiento entre sí, cuya función es evitar el desgaste del motor. Procedemos a lubricar los metales de bancada con aceite de motor, tal como se puede observar. Se recomienda para que el cigüeñal mantenga una larga vida siempre tener la suficiente cantidad de aceite en el motor. Estos tipos de cojinetes de bancada son bimetálicos que contienen aleación como el metal Babbitt de aluminio y silicón con respaldo de acero que asegura su ajuste, resistencia y durabilidad. El aceite y su viscosidad pueden influir mucho en el rendimiento del motor. Estos metales o cojinetes de bancada están en 10 milésimas, ya que se llegó a rectificar el cigüeñal. Continuamos a lubricar también los muñones de bancada del cigüeñal para su respectivo montaje. Procedemos a instalar los separadores laterales o medias lunas, conocido también en otros lugares. Este dispositivo sirve para que el cigüeñal tenga un juego lateral o axial y tienen que concordar con los parámetros del motor de acuerdo a las especificaciones. Estos separadores laterales o metales axiales sirven también para armonizar el movimiento del embrague, para que cuando uno embrague el vehículo el cigüeñal no avance ni retroceda. Esta es la forma de instalar los separadores, con la parte marcada hacia afuera, que sirve para lubricar.
Luego de lubricarlo e instalarle el cigüeñal, procedemos a lubricar los metales que van sujetos a las tapas de bancada, para luego proceder con el ajuste de dichas tapas. Estas tapas de bancada cuentan con un número en la parte superior y se instalan en forma ordenada. Como bien se sabe, este tipo de tapas son construidos generalmente en acero de fundición con una relación de carbono al 2%, ya que estas tapas de bancada son las encargadas de soportar enormes fuerzas debido al giro del cigüeñal. Estas fuerzas transmitidas del cigüeñal a las tapas de bancada son radiales y axiales. Como pueden observar, en la tercera tapa de bancada van ubicados los separadores laterales, con las hendiduras hacia afuera de la tapa. Una vez instaladas las 5 tapas de bancada de forma ordenada, continuamos con el ajuste. Para este trabajo necesitamos un dado número 17 y una herramienta de ajustes precisos. Se empiezan primero de la parte central hacia los extremos, para evitar el agarrotamiento del eje. Todos estos ajustes o torsión de aprietes deben ceñirse a las especificaciones de la marca del vehículo. Es importante trabajar con seguridad, sabiendo muy bien los valores. Para realizar los aprietes hay que tener cuidado con la secuencia. Como se puede observar, este cigüeñal cuenta con 5 bancadas. De preferencia que los ajustes sean dados en 2 tramos. Luego de terminar el primer ajuste, se gire el eje manualmente. Si gira normalmente con la mano, procedemos con el segundo ajuste y respetando la secuencia de ajustes.
El cigüeñal debe girar de manera libre sin ninguna dificultad. Para concluir con estos ajustes se procede a comprobar todos los pernos por seguridad. Girar 2 o 3 vueltas y debe girar libre con la mano, tal como puede observarse. Por último, comprobamos el juego lateral del eje, la cual debe estar dentro de las especificaciones del fabricante, para poder evitar problemas a futuro. Si en caso no coinciden con los parámetros, cambiar por otros separadores laterales, de acuerdo a la marca y modelo del motor. Bueno, hemos concluido con las medidas del cigüeñal y ajustes de las tapas de bancada. Continuamos con el trabajo. Después de haber hecho la limpieza completa de pistones y bielas, procedemos con la instalación de dichos dispositivos. Se recomienda mantener estos repuestos con sumo cuidado para que no sufran daños o averías en el momento de su instalación. Tratamos de acomodar el bloque motor para poder tener espacio y realizar la instalación de anillos o aros de los pistones de una forma ordenada, tal como puede observarse. Buscamos toda la comodidad posible. Contamos con un juego de anillos listos para su instalación. Como sabemos, el pistón contiene una capa de estaño para que pueda tener una mejor adherencia al aceite. Mayormente contiene como elementos principales el aluminio, muy aparte del silicio, el magnesio y entre otros. Sabemos que la presión alcanzada por la mezcla dentro de la cámara de combustión es aproximadamente entre los 60 y 75 bares. Es importante saber que la temperatura producida en la combustión supera los 2000 centígrados. Entre los pistones y los cilindros existe una película de aceite, que permite que el desgaste sea reducido.
Procedemos a instalar los anillos o segmentos del pistón, que son 3 anillos por pistón, de una manera ordenada. Empezamos con el anillo del control de aceite y cuenta a su vez con un anillo expansor, que es un muelle de acero de forma ondulada, que ofrece flexibilidad con elevada tensión. En el momento de instalar estos anillos expansores hay que tener mucho cuidado, no vaya a ser que queden montados sus extremos. Este anillo rascador de aceite o expansor lleva 2 anillos laterales o navajas, como le dicen en otros lugares. Estas instalaciones tienen que ser con sumo cuidado para evitar dañar la superficie del pistón. Estos anillos laterales procurar que no queden alineadas las puntas de los anillos para que no suba aceite a la cámara y empiece a humear. Siempre debemos de comprobar las aberturas de los extremos de los aros o anillos en las camisetas del bloque motor, por seguridad, y tienen que estar dentro de las especificaciones o tolerancias. Procedemos a instalar el segundo anillo auxiliar de compresión. Siempre debemos de recordar que los aros o anillos deben deslizarse suave por la ranura de los pistones para que no se agarroten. Los anillos en los extremos traen una marca o escritura con la palabra TOC que debemos de respetar y ubicarlos con la letra hacia la parte de arriba. Procedemos a instalar el primer aro o anillo de compresión o de fuego, como también suele llamarse, ya que recibe la mayor cantidad de temperatura en la cámara de combustión.
De la misma forma que hemos instalado los aros o anillos en el primer pistón, continuamos con el mismo procedimiento con los demás pistones. Después de haber realizado las instalaciones de aros o anillos, se procede a lubricarlos antes de colocarlos dentro de los cilindros del bloque motor. Procurar que el aceite ingrese dentro de la ranura del pistón para que no se agarroten los aros. Luego lubricamos el émbolo del pistón biela. Continuamos a lubricar las camisetas del bloque motor. Procedemos a ubicar las aberturas de los aros o anillos en forma de X o en forma de cruz, para que no puedan alinearse. Cada pistón o biela contiene una marca que va ubicado hacia la parte delantera del motor. También se lubrican los metales de las bielas y el puño de las bielas. Por último se instala el pistón y se golpea con un martillo con mango de madera. Bueno amigos, al concluir con la instalación de los 4 pistones y segmentos de los cilindros, procedemos a darle los ajustes correspondientes a las tapas de bielas de forma ordenada.
Para ello necesitamos un dado poligonal número 14 y una herramienta de ajustes precisos, como pueden observar. Procuramos girar el eje cigüeñal tal como pueden apreciar y debe de girar libre sin poner ninguna resistencia o traba. Hay que recordar que los ajustes son realizados de acuerdo a las especificaciones denominadas por el fabricante, sin alterar dichos parámetros. De lo contrario, quedaría perjudicado el motor y todo el sistema en movimiento. Por último, volvemos a comprobar el juego lateral de todas las bielas por seguridad ante todo. Tratamos de presentar el resto de componentes. Tratamos de cubrir toda la parte interna del bloque motor para que no quede la intemperie y continuamos luego.
Antes de continuar se debe verificar los ajustes interiores del bloque motor, tanto de las tapas de bancada como las de bielas, para evitar posibles fallas a futuro. Bueno, continuamos y esta vez nos vamos a dedicar a la instalación de la bomba de aceite de una forma ordenada. Y para este trabajo necesitamos un dado hexagonal número 12 milímetros y una palanca de media pulgada. Este tipo de bomba que vamos a instalar es del tipo de rotor, es decir, es una bomba volumétrica o de paletas. Como bien sabemos, este tipo de dispositivo tiene como efecto principal mantener tanto el caudal como la presión del aceite. Este tipo de bomba cuenta con una válvula de alivio que en caso se produzca mucha presión en las líneas que conducen el aceite, esta válvula evita esta sobrepresión y disminución de la presión. Los ajustes tienen que darse de una forma ordenada.
Una vez instalada la bomba de aceite, procedemos a colocar el filtro colador de succión. Como bien se conoce, este colador de succión es la parte por donde la bomba aspira el aceite que se encuentra en el cárter, pues lleva una rejilla de metal que impide que ingresen impurezas que arrastra el aceite. Lleva una empaquetadura de sellado y es sujetada por dos tuercas con sus respectivos ajustes. Para este trabajo necesitamos un dado número 10 hexagonal y una palanca de media pulgada, y los ajustes son de forma moderada. Después de haber instalado la bomba de aceite y su respectivo colador de succión,
Procedemos a instalar el portarretén posterior del cigüeñal con sumo cuidado. Para realizar este procedimiento necesitamos un dado número 10 hexagonal y una palanca de media pulgada, y los ajustes tienen que ser de forma moderada. Esta placa o portarretén posterior está hecho de aluminio y es la base donde va instalado el retén del cigüeñal posterior. Antes de proceder con la instalación del cárter, se tiene que colocar la bomba de aceite, el colador de succión y la placa o portarretén del cigüeñal posterior. Luego se continúa con la instalación del cárter.
Luego continuamos instalando el retén. Una vez instalado el portarretén, procedemos a instalar el cárter del motor. Para ello necesitamos un dado número 10 milímetros hexagonal y una palanca de media pulgada. Los ajustes del cárter tienen que ser de una manera ordenada. Como ya sabemos, el cárter es un depósito fabricado con aleación de aluminio o acero, cuya función es almacenar el aceite del motor. Tiene una forma de caja metálica y aloja el cigüeñal, pistón y bielas. Es la encargada de cerrar el bloque del motor por la parte inferior.